Bien, hoy veremos una partida con el tema de ataques al rey, que fue jugada el año 1889 en el famoso torneo de Amsterdam entre los grandes maestros Emanuel Lasker, que a la sazón contaba con 20 años de edad, enfrentando a Johann Hermann Bauer con las piezas negras, gran maestro austríaco que había nacido el año 1861 en Bohemia, el Imperio Austríaco, y falleció prematuramente el año 1891 a la edad de 29 años. En este momento él contaba con 28 años y se defendió con las piezas negras contra la apertura BIR del Dr. Lasker. Es una apertura bien agresiva donde el blanco inmediatamente inicia el control del centro por el avance de peones y las negras se oponen a la distancia. Las blancas sacan el alfil por fianchetto, ya que es imposible moverlo por la otra diagonal que tendría, ya que está obstruida por los peones blancos. Las negras inmediatamente hacen su desarrollo del flanco de rey y las blancas inician esta novedosa jugada de alfil donde muestran sus intenciones de desplazar un ataque violento sobre la fortificación negra. El negro saca también su alfil por la gran diagonal. Ambos jugadores movilizan sus fuerzas y ahora ambos se enrocan corto. Ahora Lasker hace una jugada que es de iniciativa, es decir, vuelve a mover una misma pieza que ha sido movida ya inicialmente en la apertura y sin terminar la apertura la vuelve a mover. La idea es llevarla a la casilla G3 para iniciar un ataque en el flanco de rey, lo cual no es apreciado en su real dimensión por el conductor de las piezas negras. El caballo llega a su destino, las negras ubican la dama en C7 para poder movilizar las torres sin ningún inconveniente. El blanco ocupa la base de operaciones que está en la casilla E5, las negras capturan, el blanco captura el caballo y la dama negra se sitúa en la casilla C6 realizando esa formidable batería de dama y alfil para crear la amenaza de mate en G2 de las blancas. El blanco ubica a su dama en E2 donde tiene control de la casilla G2 y las negras, creyendo que las blancas van a molestar la ubicación de la dama, inician el avance de los peones en el ala de dama. Y ahora una jugada muy bonita donde el blanco decide eliminar las piezas del enroque. La amenaza es, si usamos nuestra imaginación, si en este minuto el negro bajara con el caballo a E8 para no cambiar los caballos, vendría alfil por G7 y a caballo por G7 vendría dama G4 con amenazas bastante fuertes. Bueno, el negro cambia el caballo esperando que la dama blanca capture y así poder jugar F5 con una absoluta igualdad. Pero veremos que el blanco no tiene esa idea en mente, sino que al contrario, sacrifica el alfil de casillas blancas para romper las defensas del negro. Acá prácticamente es obligado rey por alfil, dama por caballo en H5, rey G8, y ahora una bonita jugada, alfil por G7, donde no hay jugada satisfactoria. ¿Qué es lo que hace el negro? El negro, bueno, decide capturar este alfil con la esperanza de poderse salvar del ataque a que se ve enfrentado. Jaque, y ahora el rey negro no puede, usemos nuestra imaginación, ir a la casilla F6 debido a dama G5 mate. Por lo tanto, el rey retrocede a H7, torre F3,
torre F3 y el jaque se defiende con la dama, ¿no es cierto? La dama hace frente a eso, pero tenemos jaque, rey por, y ahora la jugada que vio Lasker con bastante efectividad, ¿no es cierto? Dama D7. Dama D7 es una jugada que ataca dos piezas al mismo tiempo, por lo tanto la dama, como tiene el equivalente a dos torres, y el blanco tiene una torre, se podría decir que hay el negro, después de esta jugada, queda en desventaja, definitivamente. Ahora, la partida continuó de la siguiente manera. El alfil se salva para proteger a su monarca. Las blancas capturan el alfil. El rey protege su alfil y sale esa casilla tan incómoda. Ahora el blanco tenía una interesante continuación que era esta. F por alfil por F5, torre F1, y esa jugada, después de eso, la ventaja es definitiva para el blanco. Bien. Pero tenemos rey G7, torre F1, botando la dama, dama D7, muy buena jugada, no captura el peón de D5, sino que la dama va a D7 para poder regresar a atacar por las casillas blancas al monarca que está absolutamente desvalido. Expulsando a la dama, pero precipitando su derrota. Y creando amenaza de mate. Protegiendo eso. Fuerte jugada, donde obliga a que el negro haga esa jugada, pero se va a encontrar con la torre por F6, ¿no es cierto? Alfil por F6, dama por F6, jaque, rey E8, jaque, y después de jaque, ¿no es cierto?, las negras abandonan porque se le cae una torre y la ventaja es abrumadora por parte de las blancas. Una bonita partida de ataque táctico donde Lasker demostró que el enroque negro quedó seriamente debilitado y las blancas atacaron con todo su material. Es decir, ese es un factor siempre que hay que tener presente, no dejar el enroque desprotegido. Y cuando uno juega ajedrez siempre tiene que estar presente la idea de la defensa. Antes de iniciar cualquier ataque uno tiene que percatarse que su rey se encuentra bien defendido. Porque cuando uno ataca no teniendo el rey bien defendido se produce la situación que acontece acá. Es decir, el ataque siempre es letal cuando se ataca al rey enemigo. Uno puede atacar flanco de dama, etcétera, donde no, o lugares donde no está el rey, puede ganar material, pero cuando el ataque se realiza donde está el rey enemigo y es contundente, es totalmente efectivo y es ganador. En ese sentido uno tiene que tener siempre atención a la estrategia a seguir. Y eso se ve en todo orden de cosas. Uno tiene que tener la precaución primero y después realizar toda la estrategia pertinente, pero es como se dice, no atacar a tontas y a locas, sino hay que saber atacar, pero también hay que saber defenderse. En este caso las negras no valoraron el ataque de las blancas y terminaron sucumbiendo ante la arremetida que prácticamente desmanteló el enroque de las negras, y hasta el día de hoy se conoce como el sacrificio del par de alfiles, que lo inauguró Emanuel Lasker. Bueno, 25 años después, en el torneo de San Petersburgo en 1914, el jugador dinamarqués Aron Ninsoy sucumbió frente al doctor Silver Tarrasch, campeón de Alemania, donde Tarrasch
le sacrifica los 2 alfiles y le da mate al conductor de las piezas blancas. En ese partido ganaron las negras. Es muy bonita partida que en algún momento la vamos a mostrar. Bueno, ese fue quería mostrarles esta partida brevemente. Fue interesante, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, pero vamos a ir viendo partidas de Lasker y de otros grandes maestros de la época clásica para que se vayan formando una idea de cómo se jugaba en esa época. Muy agradecido por la presencia virtual. Hasta